Hoy vamos a hablar acerca del abril de las ciencias sociales por Emmanuel Wallenstein, quien nació en 1930 en la ciudad de Nueva York. Es sociólogo y científico social. Es profesor en el estado de Nueva York en la Universidad de Binghamton. Anteriormente se creía que las ciencias y la filosofía eran una sola, pero en el siglo XVII ellos sufren una ruptura. La ciencia, ellos a través de la investigación buscaban la verdad por medio de su contenido empírico, mientras que la filosofía ellos se basaban en hipótesis y en suposiciones. Durante el siglo XVII, a medida que la filosofía y la ciencia se fueron separando, se creía que las universidades iban surgiendo, pero realmente esto no fue así. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, las universidades fueron decayendo, fueron perdiendo su valor y se volvieron insignificantes. Pero en el siglo XIX surge una nueva estructura en las universidades, dado que ellas se separan de lo que es la teología o la religión, y por ese motivo pues ellas empezaron a crecer en conocimiento y en la reproducción de este conocimiento. Por eso en el siglo XIX es conocido como la revolución de la ciencia. Para el periodo de 1750 y 1850 se abren nuevos campos de investigación, ya que se habían creado diferentes disciplinas, mientras que la filosofía se enfocó en un solo campo de estudio, en este caso pues como los sistemas de pensamiento. En cuanto a la línea de marcación, se evidencia que está denominada por 3 criterios básicos de limitación. El primero es el pasado presente, que configura una neta diferenciación entre la historia hacia el siglo XIX y el trío conformado por la economía, la sociología y la ciencia política. Se ha evidenciado a lo largo de la historia que los académicos suelen incurrir en prejuicios acerca de hechos de su tiempo a causa de que estaban involucrados pues en sus propias sociedades. Se indica o se observa que hay verdades universales acerca de la conducta humana que atraviesan todo tiempo y todo espacio. Anteriormente se pensaba que el conocimiento provenía de 5 países predominantes. Sin embargo, debido a investigaciones realizadas por varios estudiantes en sus propias sociedades o su propio país, se evidencia que no es así, que en gran parte esto obedece pues a la presión social y pues a razones ideológicas, por ejemplo, que esos países son más importantes, que como son potencias, entonces eso es lo que nos interesa, que lo que es lo que debemos estudiar si queremos saber cómo opera el mundo. Pues sin embargo es algo que realmente es limitante, ya que el conocimiento se obtiene, de diferentes maneras. Todos los seres humanos tenemos una manera diferente de entender las cosas, de participar en la sociedad y de esa manera explicar las cosas, ¿no? Hay seres humanos que utilizan el conocimiento para compartirlo. Entonces, desde lo que tú conoces, tú compartes. Sin embargo, es muy diferente a cómo yo obtengo esa información e igual manera como la vuelvo a compartir. Entonces, el conocimiento es algo que pues cada ser humano construye de alguna manera. De esta manera pues se crean disciplinas adicionales, que pues es la antropología, que se creó pues para estudiar al mundo primitivo, que basándonos en algo simple, se presume pues que estaban, digamos que estancados y no transcurría el tiempo en ellos. Entonces en este caso es donde se observa pues la necesidad de darle explicación a diferentes culturas para entender de esta manera la sociedad. El término religión, ya como pues todos sabemos, hay varias religiones, ¿no? Entonces es de alguna manera, voy a poner un ejemplo, el materialismo y el idealismo. Entonces, el materialismo es el cuerpo, la materia, ¿sí? Y el idealismo es el espíritu. Asimismo, nosotros obtenemos el conocimiento, lo retenemos de esa manera.
según nuestro ideal, según nuestro conocimiento, según lo que nosotros percibimos. La tercera de las delimitaciones tiene que ver pues con la existencia de las tres ciencias sociales nomotéticas, que es, como lo decía anteriormente, la economía, la sociología y la ciencia política. El autor dice que pues, ¿por qué no unificar una ciencia social? Y asimismo nos informa que dice: el punto de vista dominante a nivel mundial del liberalismo era que el Estado, el mercado y la sociedad eran tres entidades diferenciadas. Entonces aquí es donde nos limitan al conocimiento. Sin embargo, yo creo que es importante tener en cuenta que el conocimiento de las diferentes carreras universitarias nos permite identificar tipos de conocimientos sociales. No todos los seres humanos tenemos la misma capacidad de entender las cosas. En 1945 surge la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos queda como el país dominante de la política, la economía, la cultura y pues por ende también en el mundo de las ciencias sociales. Estados Unidos estaba enfocado en hacer investigación en algunos países, pero se dieron cuenta que había lugares donde no sabía qué pasaba y no se estaba realizando investigación. Entonces, pues por tal motivo, Estados Unidos decide hacer estudios en áreas geográficas. En ese caso, pues como lo es Asia, América Latina, África, Rusia, China, donde realmente no sabían qué estaban pasando en estos lugares. Entonces, gracias a ello, pues también se amplió el campo de la investigación. Las estructuras de las disciplinas no se ampliaron, pero sí se abrieron campos para que, bueno, los estudiantes se especializaran en áreas de investigación, en determinadas áreas de investigación, pues dependiendo de la región donde se encontraban. Esto surgió porque se dieron cuenta de que la sociedad es dinámica, es cambiante. Entonces, por ello empezaron a haber historiadores, politólogos, sociólogos y economistas. En cuanto a las esferas de investigación, en los años 60 y 80, la ciencia siguió considerándose como la búsqueda de las leyes más simples. La ciencia era objetiva, neutral, se ocupaba de los equilibrios y pues se le consideraba acumulativa. En ese entonces hubo una revolución que maduró pues a finales del siglo XIX, que no adquirió pues fuerza organizativa sino hasta en el año 1970, ya que viene y nos dice que pues la ciencia no es determinista y que todo lo que podemos alcanzar es una serie de afirmaciones probabilísticas acerca del futuro. En cualquier caso, reconocen que los procesos sociales son los más complejos. Es ahí en donde se identifica el objeto de los llamados estudios culturales, que es entendido como un proceso social más, y por esa vía es una intersección entre las humanidades y las ciencias sociales. Tenemos entonces que no solo son limitantes o demarcaciones entre las ciencias sociales, se están borrando, sino que pues la propia división tripartita, humanidades, ciencias naturales, ciencias sociales, están siendo cuestionadas. Evidencia que en efecto sí se necesita que el objetivo de las carreras o el objetivo de enfocarnos en un estudio, en un conocimiento, es tener bases, tener postura crítica ante algún tema en específico. Para finalizar, Wallenstein termina con una pregunta. ¿Qué clase de ciencias sociales debemos construir? Wallenstein responde a esa pregunta. Él dice que no se trata de reestructurar las ciencias sociales. Las ciencias sociales ya están y sus fundamentos ya están y todo lo que se ha investigado, eso ya está. Él dice que más bien hoy en día las ciencias sociales, el fundamento actual de las ciencias sociales ya no tiene sentido, que hay nuevos criterios de delimitación. Entonces, él recomienda es que en esos nos debemos enfocar en esos nuevos criterios de delimitación. Por tal motivo, él nos devuelve al siglo XVIII, donde
se hacía investigación donde se enfocaban en temas específicos, donde se le dedicaba tiempo y todo ello. Entonces, él dice que retomemos eso, que no hay necesidad de crear ni de seguir mirando cuáles son las nuevas sociales, ni perdón, las nuevas ciencias sociales a construir y todo ello. No, él recomienda más bien que las universidades estimulen la investigación a los estudiantes. Entonces, que se coja un tema específico, que se le dedique tiempo a ese tema, a estudiar con periodos de trabajo y todo ello. Entonces, que las universidades no deben enfocarse en abrir nuevos programas, porque si la investigación, pues en teoría está floja, entonces así se abran nuevos programas, no es mucho lo que se va a abarcar. Entonces, más bien sí, en los nuevos criterios que hay, entonces enfocarnos en eso, dedicarle tiempo a esa investigación profunda como se realizaba anteriormente.